Esta es la tarde en el continente americano, cuando anochece en Europa y amanece en Asia. Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Saludos y bienvenidos a la tarde del fin de semana. Soy Juan Carlos Aguirre y durante los próximos 120 minutos vamos a revisar los hechos que son y serán noticia en el continente americano y del resto del mundo. Si quiere participar, puede hacerlo por nuestra dirección en Twitter, @latardentn24, o por mi personal, @jaguirrentn24. La tarde, fin de semana. Durante la octava cumbre latinoamericana de marketing político realizada en Bogotá, Colombia, tuvimos la oportunidad de conversar con expertos para analizar diversas perspectivas sobre el panorama electoral en Venezuela y Estados Unidos. A continuación, la entrevista a Luis Fernando Martín, máster en Dirección de Marketing y Comunicación Estratégica con estudios en Alta Administración, Consultoría y Auditoría. Bien, Luis, en su exposición comentaba sobre los peligros que pueden existir y obviamente las diferencias que hay que establecer cuando se habla del populismo y de lo emotivo, lo emocional, o de lo emocional. ¿Qué hacer en ese momento, en esas campañas donde se puede confundir el electorado y se juega mucho con ese sentimiento, con esa necesidad incluso? Bueno, es importante mirar esa pequeña o esa delgada línea, como tú lo hablabas, del populismo y de lo emocional. Y lo emotivo en las campañas siempre va a estar presente, porque emocionales somos todos los seres humanos y por lo tanto, lo decía en la charla, en la conferencia, siempre tomamos decisiones basadas en las mismas. Esa pequeña línea del populismo es mal entendida, una emoción o una emotividad lleva a casi extremos, pero finalmente da resultados. En el caso de Venezuela, más que un líder fuerte como lo es el señor Hugo Chávez Frías, nadie va a negar obviamente el carisma que tiene, las emociones que genera en sus públicos y por supuesto en sus electores. O te odias o no lo odias, o lo quieres o no lo quieres, pero no tiene puntos medios. Y obviamente eso también en el tema de las elecciones y en la toma de decisiones pesa, porque es una persona entonces que se posiciona, porque es una persona que tiene un nivel de recordación alto, porque si votas a favor o votas en contra, siempre lo tienes como referencia. Y creo que ese es un tema, obviamente, en el cual hay que trabajar y nosotros como estrategas políticos lo tratamos de mirar desde el punto de vista de nuestras campañas y que, por supuesto, las personas tomen la decisión para nuestro candidato. ¿Es Hugo Chávez un candidato construido, si tomamos ese concepto que ustedes también manejan en la ciencia política y más aún en Hugo Chávez, ya que lo han nombrado, y vamos al tiempo, a 12, a 14, 16 años que tiene gobernando, pero que también tiene siendo candidato presidencial? Sí es un tema, digamos, de fabricación específica, pero no es el único. Creo que cuando hablamos de una campaña entran muchos factores en cuenta. Uno, el tema mercadotecnista, el tema de mercadotecnia, el tema de asesoría puntual en sus discursos, el tema de la construcción de los debates. Es un equipo. Más que la construcción de un solo candidato, es reforzar esos puntos en los cuales quizás encontramos debilidades y fortalecer aquellos en los que nos interesa como tal. Claro que hay una asesoría detrás del presidente Chávez, claro que el tema no es simplemente suelto. Por supuesto que cada una de sus acciones son intencionadas, tienen un porqué y se trabaja. Ya cuando uno hace análisis de contenidos, se da cuenta que es un maestro, valga la redundancia de decirlo, en el juego de poner este tema en el debate público y sobre todo en las audiencias en general cosas. Ese carisma que incluso a veces le falta a muchos candidatos. Hay personas que son muy buenas, que tienen un contenido súper interesante, pero que finalmente no logran seducir a las mismas. Los debates generalmente no los ganan solamente los contenidos, sino también los estilos. Y cuando un presidente o un candidato lo sabe trabajar, por supuesto que los resultados son mucho mejores. Es importante entonces ese acompañamiento y obviamente que el personaje también lo interiorice. ¿Qué pesó más en Venezuela? Tal vez la época bipartidista que vivía en ese momento la nación, con unos adecos, con unos copellanos, Acción Democrática, COPEI, el golpe de Estado y Hugo Chávez con un discurso diferente, o netamente la imagen de Hugo Chávez y ese discurso, pero populista para algunos, emotivo para otros y necesario para otro sector en Venezuela? Son muchos temas. Cuando hablamos desde el punto de vista estratégico, hay que mirar los momentos y cada país tiene los suyos. Pero uno de los factores más importantes es el tema cultural y los momentos específicos. Hay lugares y hay naciones, efectivamente, en el caso de Venezuela, donde quizás por su idiosincrasia, por su cultura propia, el venezolano promedio tiene unas expectativas propias y ve efectivamente cercano a una persona que quizás se asemeja en ciertas clases sociales o en ciertas clases específicas o estratos, que esa persona los puede representar de buena forma. Cuando nosotros miramos el fenómeno Chávez, efectivamente se juntaron muchos temas. Un descontento por una generación previa de
personas que creían que todo iba a seguir igual, de corrupción, de los tradicionales partidos que finalmente desangraron en muchas de sus acciones, obviamente, al pueblo venezolano, y llega un personaje en un momento coyuntural que sabe leer quizás esas cosas y que llega en el momento preciso, que ahora incluso hace que se mantenga y que generalmente le cuesta incluso a quienes se han enfrentado con él en varias oportunidades generar o restar algunos puntos en sus temas específicos como candidato. Pero creo que se juntan varios temas allí y el tema de Venezuela específicamente entra la parte cultural, el descontento que tenía la gente y cómo una persona supo leer lo que las personas necesitaban. Siempre decimos en mercadeo político y en algunas campañas que a veces nosotros no tenemos que decir lo que pensamos, sino lo que las personas quieren escuchar. Y Hugo Chávez dice lo que la gente quiere oír en los estratos que le interesa y en el momento de asumir la presidencia de la República, pues por supuesto que dijo y llegó con un discurso de lo que las personas estaban esperando hace rato escuchar. ¿Y eso no se podría establecer como un populismo de candidato y que obviamente cuando se es presidente de la República, en el caso de Hugo Chávez, sigue con el populismo, pero también guardándole las esperanzas a cada uno de los venezolanos en que tarde o temprano sus promesas se van a cumplir? Sí, es un tema de habilidad. Yo diría que el insumo número uno del tema político y de estrategia política es quien realmente asume estos comunicados, estos discursos y estas informaciones como tal. A veces tenemos más partido que candidatos. El caso de Venezuela es diferente. Si Chávez, que es una figura fuerte, no estuviera, no veo personas fuertes que estén detrás de él. Entonces este es un caso realmente bastante interesante de estudio, atípico en algunos lugares en donde es muy fuerte y finalmente genera obviamente una cantidad de sentimientos encontrados, podríamos decirlo así, de los hermanos venezolanos, a favor o en contra, pero que le generan, vuelvo a decir así, unos réditos. No quiero entrar desde el punto de vista social, no voy a entrar obviamente en otros aspectos desde el tema económico, lo que se pueda mover detrás de una elección o la continuidad de esta persona, pero sí es importante saber que es una persona inteligente, hábil, que sabe leer los públicos, que genera carisma y que sabe efectivamente ponerlo a su servicio. Es una figura bastante fuerte y créeme que como candidato opositor el señor Capriles tiene que trabajar, tiene que fortalecer su aspecto puntual de su carisma, de saberle llegar a la gente, de tener un líder fuerte. El voto que vamos a encontrar quizás en Venezuela mucho va a ser a favor de Capriles y otros en contra de Chávez, que aunque no vean que sea la figura más fuerte o la más carismática el señor Capriles, por supuesto que sí es en contra de la persona que en este momento está en el poder. Si evaluamos la campaña presidencial en Venezuela y la queramos dividir en dos bloques, se puede decir que Hugo Chávez es el candidato emotivo o populista, ¿por qué no? Mientras que Enrique Capriles Radonsky es el candidato racional, pero que busca ser emotivo. Sí, claro, pero creo que tiene que trabajar mucho más su parte emotiva y generar, por supuesto, así unos resultados dentro de las personas. A veces las dinámicas dentro de los electores se consideran que los demás votan o toman decisiones basadas en lo que yo estoy viendo y tenemos que mirar los públicos que son obviamente tan diversos en una nación diversa culturalmente hablando como es el caso de Venezuela y llegarlo un poco más obviamente a estas personas. Los mensajes más racionales en este caso no dan. Vuelvo y lo digo, los contenidos son interesantes, pero desde el punto de vista de ganarle un personaje como Chávez, cuenta mucho el estilo. No es caer en la misma línea, no es llegar incluso a extremos en los que algunos pueden considerar ridiculizas, pero sí de tener efectivamente una cercanía, una calidez y que por supuesto el elector venezolano lo vea como cercano a sí mismo y por supuesto la persona idónea para llevar los destinos de esta tierra. ¿A Capriles le faltará debate, le faltará ponerse los pantalones en un debate o en una confrontación directa con el presidente Hugo Chávez? Eso es una crítica que algunos sectores le han dicho. Hay que buscar puntos medios. Yo creo que quizás sus asesores pueden estar entregando por una línea completamente diferente a la de Chávez. Si el otro se muestra un poco más autóctono, él quiere mostrar un personaje mucho más ejecutivo, más gerencial. Si quizás el otro personaje va a lanza en ristre con una cantidad de presidentes de muchas naciones y utiliza incluso adjetivos bastante fuertes, el generar una imagen, el señor Capriles es mucho más de un buen gestor, de un buen gerente, de una persona que realmente quiere entregar algo interesante. Es válido, lo importante es buscar ese punto medio, porque recordemos que quienes finalmente deciden en las urnas no son las proyecciones que tenemos con otros países, sino quienes nos eligen son nuestros electores primarios, y en este caso es el pueblo de Venezuela. Es importante que aprenda a leer efectivamente a ese elector, que vea finalmente por qué vota, por qué decide, y cuando tenemos esos favores, esos temas a nuestro favor y los involucramos dentro del discurso de campaña, por supuesto los resultados tienen que ser positivos. Esa campaña de Enrique Capriles de casa por casa, pueblo por pueblo, estado por estado, es una buena estrategia electoral para ganar estos comicios en Venezuela contra un presidente Hugo Chávez
que utiliza las cadenas nacionales para hacer campaña y que se va más a las ciudades y a las grandes concentraciones? Las fuerzas son desiguales porque uno es un presidente en ejercicio, unos índices de popularidad que aunque han caído son altos, una persona que muchas de las generaciones o las generaciones que vienen detrás lo han visto como el único presidente de la nación, versus una persona que quiere generar un cambio, que quiere mostrar un tema diferente, una cara nueva. Por lo tanto, el tema de ir a casa, de llegar a hogar, de que me conozcan, de saber que estoy cercano, pues es una etapa que tiene que obviamente hacer Capriles y generar un tema que quizás Chávez ya tiene ganado. Por eso finalmente utiliza los medios, por eso finalmente va más que al público primario, busca esas concentraciones grandes, ese medio masivo en el cual él ya llegó. Si nosotros estamos hablando de un tema de marketing político, digamos que Capriles está arrancando en un tema de conocimiento, posicionamiento y de madurez, mientras que Chávez ya está en una etapa impresionante en el que ya tiene un reconocimiento alto, en el que sabe efectivamente cómo manejarlo y capitalizarlo, y no nos vamos a decir mentiras, tiene los puestos, tiene los cargos y por supuesto tiene el poder. ¿Hay tiempo en la campaña venezolana para que estas líneas se crucen, las de Hugo Chávez y la de Enrique Capriles, o definitivamente es irreversible? ¿Es una victoria contundente lo que tendrá Hugo Chávez el próximo 7 de octubre? Sí, claro, es todo posible y obviamente sabemos las condiciones naturales y propias que tiene el pueblo venezolano, las famosas listas que a veces a las personas les cuesta un poco saber si lo hacen de forma libre o no. Creo que es un momento histórico. Se puede hacer, hay que trabajarlo. Me parece que la campaña de Capriles tiene cosas positivas, se tiene que seguir trabajando hasta el último día. Las elecciones se terminan hasta que el Consejo Electoral dice quién ganó, cómo terminó el tema. Pero acá el tema es de desgaste, el tema es de hacerlo como lo está haciendo este hombre, de seguir mostrándose casa a casa si es necesario, de conocer, de mirar, de hablar con sus públicos, de mirar a sus audiencias y por supuesto saber que al frente se está jugando no solamente el destino de su propio partido y de sí mismo, sino por supuesto el destino de todos los venezolanos. Y el votante venezolano entenderá que eso es lo que necesita la nación, tal vez un gerente más allá de un discurso bonito, adornado, populista, emotivo, como lo quieran llamar, que eso de que amor con hambre no dura es cierto. Así es. Es importante, pero tenemos que mirar también la composición, el tema cultural, el tema mismo de las personas en su parte económica, en su parte interna, en su parte educativa, porque obviamente esto cambia y esto varía. Personalmente me parece que Capriles tiene un perfil bastante interesante, me parece que quizás es el sentir de muchos venezolanos, pero es curioso que te lo expresan en la calle, es curioso que te lo expresan en los aeropuertos, es curioso que te lo expresan en muchos lugares, en el momento de las elecciones muestran otra cosa diferente. Creo que es el momento en el cual se tiene que reforzar esa idea, más que generar el mismo continuismo, buscar una línea en la cual los venezolanos vean que se pueden mantener ciertas banderas, pero con otro tipo de discurso y con otro tipo de aire y oxígeno. Es decir, que finalmente buscar una línea media en la cual se logren mantener esas cosas buenas o esos deseos positivos que tenía el gobierno anterior, por supuesto que con un nuevo gestor y un nuevo gerente que las dirija. Si una cosa es lo que se dice dentro de la campaña electoral, en las calles de Venezuela, y otra cosa lo que normalmente se ha logrado reflejar dentro de los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, vale la pena preguntarse, ¿hay confianza en el máximo árbitro electoral? Pues esa es la clave. Yo creo que si no hay confianza en los departamentos de estadística, en los consejos, en los comités electorales, es bastante difícil. Los observadores van a jugar aquí un papel bastante fundamental y bastante importante. Cuando tú tienes el control, cuando tú escrutas, tristemente en algunos gobiernos, pues tú decides. Ojalá ese no sea el caso de Venezuela. Estoy seguro y confío que se va a respetar el proceso electoral y que gane finalmente lo que los venezolanos y el pueblo de Venezuela deciden en su soberanía. Si quieren que su presidente siga siendo el señor Hugo Chávez Frías o si quieren un cambio y si quieren que el señor Capriles sea su nuevo presidente. Pero creo que es importante el tema de confianza y sobre todo de transparencia en estos procesos. Si bien por ética usted tal vez no pueda decir que un candidato está siendo mal asesorado o bien asesorado, pero sí vale la pena preguntarse si estas campañas van por buen camino, la de Hugo Chávez y la de Enrique Capriles. La campaña de Hugo Chávez la veo pues obviamente quizás en una etapa de estancamiento, en algunos puntos de declive, que se juntan muchas cosas. Obviamente el cansancio de las personas, las cifras que no ayudan, el tema económico que está complicado, el tema social. A mí me parece muy triste ver a Caracas dentro de las 3 ciudades más inseguras del mundo. A mí me preocupa ver obviamente el tema del secuestro express y otros temas bastante tristes en el de delincuencia y que a veces finalmente eso se ignore de parte de muchas personas simplemente porque tengo otras gabelas o otros temas más a favor. Creo que está en una etapa en la cual ahora está entrando en un desgaste de su discurso y que finalmente ya no convence igual de fácil. Esa es la
la parte en la cual yo puedo decir que cuando tú también llevas mucho tiempo en el poder, también tienes que probar cosas diferentes y demostrar que tienes un valor agregado. Y Capriles creo que tiene el tema de oportunidad, tiene absolutamente todo para ganar, tiene muchas cosas que hacer, no solamente él tomar lo que se está jugando pues aquí su vida, su partido político, su vida política y la de los venezolanos, sino también efectivamente hacerlo de la mejor forma. Y es cuando efectivamente se requiere cabeza fría, hacer las cosas bien, pocos errores, casi nada. Cuando tú encuentras o enfrentas a un personaje, a un candidato fuerte como el señor Chávez, tus errores tienen que ser mínimos y tienes que hacerlo de una forma estratégica, porque realmente con personas que tienen una popularidad o que tienen el poder, los errores tienen que ser mínimos, es decir, casi nulos, y ojalá obviamente la campaña Capriles lo consiga. Ya hemos hablado de Hugo Chávez, pero ¿qué le falta a Enrique Capriles Radonsky para concretar esa cima, tener la mayoría de los votos, ganar las presidenciales? Quizás hacer un énfasis especial obviamente en la base, en las personas, en los personajes que tienen un estrato diferente al que quizás perciben a Capriles como una persona acomodada. Llegarle a estas personas pero desde un discurso auténtico, no con populismo como tú decías anteriormente. Que realmente vean que algunos de estos temas se van a mantener, se van a seguir manteniendo, simplemente que con un discurso diferente y obviamente con unas opciones incluso diferentes y distintas. Creo que el tema también es desligarse no solamente de que él pertenece a una oligarquía, como lo llama el presidente Chávez, o pertenece a un sector favorecido, sino simplemente a un sector en el cual el venezolano quiere un cambio. Y me parece que lo maneja muy bien ahí. No pertenezco ni a X ni a Y partido, pertenezco a todos los venezolanos. Y él no quiere ser ni siquiera el candidato de la contraparte, de la oposición o del oficialismo, sino el candidato de todos los venezolanos. Me parece que esa parte del discurso es interesante, que la tiene que mantener y tiene que mostrar obviamente temas de resultados a futuro. Cuando yo nombro un presidente, no nombro un presidente de un estado. Y en el caso de Venezuela no tenemos que buscar o elegir presidentes de estados, sino elegir presidentes de toda una nación. Y Venezuela no solamente es uno o dos estados, sino por supuesto es ese conglomerado de personas que realmente hacen que la nación crezca y que por supuesto tengan un mejor futuro. Bien, lo invito a que continúe con nosotros en la tarde del fin de semana. Ustedes también, amigos televidentes, en esta entrevista especial sobre lo que le depara durante la campaña y en las elecciones del próximo mes de octubre a Venezuela, en las presidenciales y obviamente también luego de la pausa vamos a hablar de los Estados Unidos y esta contienda electoral entre Barack Obama y Mitt Romney. Todo en el marco de los análisis que se ven realizando en la 8ª Cumbre Latinoamericana de Marketing Político. Ya volvemos. Estamos presentando La Tarde, fin de semana, por NTN 24.
NTN 24 continúa con La Tarde, fin de semana. ¿Por qué ha bajado tanto Barack Obama la intención de voto siendo presidente, y donde en la mayoría de los casos siempre se ha evidenciado que quien ejerce el poder gana por lo menos una reelección presidencial? Bueno, varios factores se cuentan obviamente aquí cuando hablamos del tema de Estados Unidos, de demócratas y republicanos, y es un factor que hay que tener en cuenta. El descontento de la gente en algunas políticas, el tema del voto latino que va a pesar muchísimo y en los estados que son claves efectivamente, como el caso de la Florida, y algunos aspectos puntuales en los cuales el tema económico no ha sido bien visto desde la perspectiva local y por supuesto desde la extranjera. Creo que hay varios factores a tener en cuenta. El caso de los Estados Unidos sabemos que es un público completamente diferente, una cultura distinta desde el tema democrático, desde el tema de elecciones, y yo siempre digo que en los Estados Unidos, hasta el final, hasta cuando ya tienes todos los estados, hasta que ya tienes obviamente todo el cuerpo colegiado, te das cuenta finalmente qué va a pasar. Esto me lleva a preguntarle, y volviendo a Venezuela, si es que acaso la nación suramericana es tal vez la digna representación de un voto emotivo, mientras que los Estados Unidos siempre se inclina más a lo racional, a la necesidad de un gerente en el país. No abriría quizás tampoco una brecha en el cual el latinoamericano, el venezolano es un poco más emocional y que quizás el estadounidense no lo es. Ambos lo son, simplemente que la forma de mostrarlo varía. Claro que al estadounidense, al norteamericano promedio también le gustan esos temas, esos showman, son los grandes genios del marketing político, de hacer unas puestas en escena en el cual el candidato está con las personas, de generar sensaciones. Son mercadotecnia pura en el cual miramos cómo posicionamos, cómo generamos, cómo abrimos una brecha puntual, cómo te llegamos a una recordación y cómo te trabajamos como si fueras una marca. Y el caso de venezolano y el caso latinoamericano, culturalmente hablamos que somos mucho más abiertos a expresar las emociones, a expresar las mismas desde el punto de vista incluso democrático. Ambos los tienen, simplemente que el público norteamericano tiene una educación específica en esos temas electorales diferentes y en algunos lugares pues obviamente el voto de opinión es mucho más fuerte. La situación también varía, obviamente no estamos hablando de los niveles de pobreza que puede tener un país latinoamericano versus la primera potencia, a pesar de que hay esas brechas y que por supuesto que hay unos temas económicos sensibles, pero cuentan otras cosas. En algunos lugares decimos se vota con el estómago, en otros lugares se vota con la cabeza y de una forma distinta. Y entre Mitt Romney y Barack Obama, ¿quién es quién? ¿Quién es el emotivo? ¿Quién es el racional? Y por supuesto, ¿quién podría ser el virtual ganador? Yo creo que pesa algo y es conocer cómo han sido los comportamientos de los electores en los Estados Unidos siempre. Y el estadounidense tiene una característica: si veo que haces una buena gestión, si veo que tienes un gobierno coherente, si estás haciendo temas obviamente de sensibilidad, por ejemplo el tema seguridad, cómo nos ves y cómo nos posicionas como potencia, cómo tienes esa política de relaciones exteriores, te premiamos y otra vez estás obviamente en el poder. Creo que va a jugar mucho eso. Más que hacer un vaticinio, ¿quién ganaría? Diría, ¿qué estilos tienes que mostrar en este momento? Y si Obama efectivamente muestra los resultados y los temas de los cuales en su campaña habló, igual también con sus grandes falencias, y logra consolidar un tema de continuismo y de continuidad, mejor por decirlo así, las personas también obviamente ven eso. Y el público norteamericano generalmente premia esos temas, ven cuando hay unas políticas de calidad específica y cuando hay unas políticas coherentes con lo que el público estadounidense quiere y por supuesto que las trabaja y obviamente así lo premia. ¿Por qué podrían castigar a Barack Obama en estas elecciones? Es prácticamente un tema de que o estoy a favor o estoy en contra, dependiendo de lo que has hecho. Y claramente se va a ver reflejado en los resultados o por las políticas que logró hacer de forma exitosa o por efectivamente aquellas cosas que quedaron en el tintero y que no logramos hacer. Hay casos como el señor Bush cuando estaba a punto de perder sus elecciones y llega obviamente el tema del 11 de septiembre y finalmente hay una reelección en un tema de liderazgo, por un tema de seguridad, incluso por un tema propio de dignidad estadounidense. Hay que entender el público estadounidense y te la cobra cuando lo estás haciendo bien o te la cobra cuando no lo estás haciendo tan bien. Por eso es importante mirar cómo ellos lo trabajan. Allí, precisamente desde el punto de vista político, está la cuna del mercado político. Allí es donde están esos grandes asesores que lo trabajan de forma mucho más relacional, pero sobre todo racional. Y lo hacen de una forma, con un detalle, con una filigrana tan específica que tratan efectivamente de llevarlo a extremos tal de que no se les escape ningún tema y que por supuesto no se vaya absolutamente nada de sus manos. Sin embargo, cuando trabajamos con públicos como las personas que son sensibles, que son bastante cambiantes, independiente que no expresen tanto sus emociones, pues tenemos que tener en cuenta también su sentir
qué está pasando, y hay unas situaciones que son bastante sensibles, como lo has enumerado, el tema de la inmigración, el tema de desmonte de algunas bases y el tema de la cárcel en Guantánamo. En fin, hay muchas cosas que finalmente están allí en el tintero y que finalmente lo podremos ver el día de elecciones si cobraron o no factura al presidente Barack Obama. ¿Cómo y con qué Mitt Romney, el candidato republicano, busca capitalizar esos errores del presidente Barack Obama, llevarlos a su campaña y utilizarlos como un arma contra su contendor? Bueno, Romney lo ha hecho muy bien porque está tratando de buscar efectivamente ese inconformismo de las personas, sobre todo en el tema de los inmigrantes y obviamente ese voto latino. Pero tampoco tiene que descuidar los temas propios de campaña. A veces nos centramos tanto en los defectos de nuestro candidato rival que se nos olvida traer nuestras propias fortalezas. Y creo que allí es donde nosotros tenemos que buscar y jugar efectivamente a fortalecerlo y a que él entre efectivamente a trabajar esos puntos fuertes. Cuando yo estoy muy centrado en los errores de mi rival para capitalizarlos, se me olvida cuáles son mis fortalezas y trabajarlas mucho más. Es decir, que yo tengo que estar en una campaña con el ojo puesto en la mía y con el otro observando y monitoreando lo que hace el vecino. Pero en este caso Romney a veces creo que se centra más en qué dice el candidato rival para tratar obviamente de poner la contraparte o cómo capitalizarlo, y al final a veces los públicos no leen eso. ¿Por qué no ven una agenda propia? Porque consideran simplemente que está allí para capitalizar los errores de otro, para señalar las debilidades, y a nosotros generalmente los electores nos interesan personas con criterio, con agendas propias y con capacidad de liderazgo y mucho más capacidad de gestión de la primera potencia del mundo. ¿Se está descomponiendo la sociedad en los estados?